Capítulo segundo del segundo medio de acallar estos gritos que es la misa, en cuanto dicha, u oída. Si es preciso suponer lo que es ocioso probar, supongo con todos los teólogos, padres y concilios, ser la misa el más eficaz y ejecutivo medio para socorrer las almas, y paso a referir algunas excelencias que de su utilidad dicen los santos. San Bernardo dice que una sola misa es suficiente a despoblar el purgatorio de todas las almas que lo habitan, y esto no es mucho, pues el valor de una misa pudo bastar para la redención, no solo del mundo sino de innumerables mundos. San Gregorio dice, que por cada misa que se celebra suceden tres cosas, que son, convertirse un infiel a la ley de Dios, salir un alma del purgatorio y confirmarse, un justo en gracia. San Agustín añade el salir de culpa a un pecador. ¿Quién hay pues que por una diligencia tan fácil no aspire a ser ocasión de cuatro tan admirabilísimos efectos, y de que no hay quien no sea capaz, porque si es pecador, puede esperar salir de tan infernal estado, y si justo, pasar al felicísimo de ser confirmado en gracia y ganar a los bienaventurados en el cielo? Ese Laurencio Justiniano dice: le agrada más a Dios una misa, que todos los merecimientos de todos los ángeles y santos del cielo y de la tierra. Y San Bernardo, que le ofreces a Dios en una sola misa mucho más que si dieses toda la hacienda que tienes a los pobres, aunque fueses Señor del universo y dieras de limosna a todo el mundo y sus rentas. Y la razón es, porque en este sacrificio ofreces a Dios a su mismo Hijo, y este y sus méritos exceden infinitamente a todos los demás bienes de fortuna y gracia, y en él presentas al Eterno Padre lo más, lo mayor y lo mejor que puedes dar y que su majestad te puede pedir. Más ganas en oír devotamente una misa, que si peregrinaras por Cristo toda la redondez del orbe, más que si visitases los santuarios de Jerusalén, de Roma, de Santiago y de Loreto. Desde que sales de casa para oír misa, según San Agustín, empieza ya el ángel a contarte los pasos y escribirlos en el libro de tus buenas obras. Y en fin, el Papa Urbano y V. Martino V. Sisto y V. Eugenio y V. concedieron 200 años de indulgencia al que devotamente oye una misa, o al que la dice, o da limosna, e Inocencio y V. 30.000 años de indulgencia, apud Castello supracitat. Suárez dice y aprueba, que quien la oye y cobra por dos lados 2 porciones de gracia y por otros 2 satisface las penas debidas a sus culpas. El primer lado por donde atesora un caudal de gracia es por virtud del sacrificio, porque el mismo de su cosecha, ex opere operato, que dice un teólogo, da gracia al que lo ofrece, y el que así lo hace lo ofrece con el sacerdote, y esta operación de gracia es tan segura, que no depende de la devoción de que oye la misa. La otra es dependiente del espíritu con que la oye, y a medida de este se da aquella. Dice también, que por 2 caminos satisface el que oye misa. El primero porque la satisfacción de Cristo, por el arcaduz de aquel sacrificio desciende a quien asiste, porque se aplica por los presentes. Con que quien oye una misa caudala por 2 vías gracia y por otras 2 satisfacciones de las penas en que está adeudada su alma, y esta satisfacción es moneda de tanto valor como es la sangre de Jesucristo. En fin, es la misa el puerto donde este Señor desembarca en nosotros la flota de merecimientos que granjeó en el sangriento mar de su pasión. Es, según el Crisóstomo, el tribunal desde donde reparte las gracias, es a donde hemos de llegar a pedirlas con tanta fe del buen despacho, como si siendo contemporáneos de Cristo cuando vivía en el mundo y llegásemos cara a cara a pedirle, por ser de fe que es el mismo. A más de esto, en la misa, según ese Laurencio Justiniano, clama Cristo a su Padre con las bocas de sus cicatrices, interpolándolo con ellas, para que no condene a los que la oyen, motivo porque dice Eugenio Papa que aprovecha más su misa, que todas las oraciones, que se pueden hacer en el mundo, siendo el reparo de todas nuestras dolencias y el preservativo de nuestras culpas, la fianza de nuestras penas, la armería de nuestro espíritu y la absolución de nuestros enemigos, como a su despecho se lo confesaron a Santa Juliana. Es en fin la ocasión en que podemos ser agradecidos a Dios, retornándole por lo que nos ha dado el don que le ofrecemos, y con que podemos desenojar a su provocada ira. Pues si antiguamente la templaba el sacrificio de un animal, ¿cuánto más ahora el de quien es tan bueno como Dios por ser su propio Hijo? Se extiende su impetración, no solo a los bienes del alma, sino a los temporales de salud y vida, pues dice San Agustín,
que el día que uno oyere misa no morirá de muerte repentina, y el venerable Veda, que la mujer que oyere misa, o la hiciere celebrar en el día que pariere, no tendrá infeliz suceso, sino próspero y afortunado. Oíd ejemplos que podía alegar de los muchos a quienes esta devoción ha librado de infortunios, ha prosperado con felicidades, ha granjeado numerosas conveniencias, ha quitado accidentes y ha prorrogado la vida, pero ¿quién extrañará a Cristo, levantando a la hostia, con los que la ven, lo que en la antigua ley hacía una sierpe y de metal, por ser figura suya, con los que la miraban? Por eso omito el suceso de un rayo, que desprendido del cielo en una tempestad, fue rodeando a unos hombres que iban juntos, para quitar la vida a los que no habían oído misa y dejarla solamente a los que la oyeron. Pero porque todo lo dicho está confirmado, no solo al oír misa, sino al oírla devotamente, diré con brevedad y en substancia, lo que es menester para esta devoción. Quien se pone a oír misa debe unir su intención a la del sacerdote y juntamente con él ofrecer el Hijo Divino al Padre Eterno, y no ha de parar aquí, sino unirse su corazón con este Hijo Divino que se ofrece, y con esto logra seguramente el que su corazón llegue hasta el mismo Dios, y la razón es, porque el Hijo que se ofrece indefectiblemente llega, sin que pueda frustrar este efecto, ser el sacerdote pecador, ser hereje, ni ser excomulgado, porque no pierde por eso el poder consagrar, así como si yo pongo dentro de una carta mía otra inclusa, es imposible que llegue la mía y que no llegue la inclusa, porque va dentro, así será seguro que llegue mi corazón a Dios, si lo incluyo y lo junto con quien no puede dejar de llegar, que es su Hijo, cuando lo envía el sacerdote en sacrificio. Hecha esta diligencia, debe asistir el cristiano en misa con el mismo temor y reverencia que si se hallase en el Calvario cuando estaban crucificando a Cristo, haciendo y dejando de hacer ahora lo que entonces, porque la misa no solo es representación, sino renovación de aquel sacrificio. Y así, si allí asistiría tierno, devoto y compungido, así he de asistir aquí, y así allí mientras veía que maltrataban a Jesucristo, no divirtiera los ojos, no hablaría con el de al lado, no tomaría tabaco, etc. Todo esto también ha de dejar de hacer oyendo misa. Si entonces se tendría por feliz, si lo salpicasen algunas centellas de tanto surtidor de sangre que se desenebraba, deba tenerse aquí por igualmente feliz, en fe de que oyendo misa, le alcanzan los méritos y satisfacción de esta misma sangre, por estar sacrificando en el altar el Señor mismo que allí. No quiero confundir al lector, ni abultar el capítulo con los muchos caminos por donde se va y se llega a esta devoción, solamente le aconsejo haga al principio la preparación dicha y después en el discurso de la misa se emplee en avivar la fe del misterio y se valga de la ocasión, pidiendo al Señor todo lo que desea, pues como oído, sale allí a hacer gracias. Correspóndele también haciendo mucho aprecio de la suerte que tienes en ocurrir la función tan soberana, acordándote para esto que en aquel templo asisten con él a aquella misa los espíritus angélicos, según el Crisóstomo, en cuyo ínterin dice que no hemos de reputarnos como moradores de la tierra sino como ciudadanos del cielo, pues con discípulos de los ángeles aprendemos con ellos en un mismo teatro y con un mismo maestro, a venerar una misma acción. Baste para ejemplo y norma este siguiente caso. De un buen hombre se refiere que después de haber muerto, se apareció glorioso a su confesor y le dio las gracias de los buenos consejos que le había dado. Preguntó el confesor, qué cosas le habían ayudado más para alcanzar la gloria. Aquel respondió, que las misas que oí griega o con devoción. Preguntó, cómo las había oído y le dijo, has de saber que antes de salir de mi casa me persignaba y empezando a caminar, rezaba el Padre Nuestro, suplicando a Dios me hiciese digno de entrar en su templo. En llegando a la iglesia, entraba en esta como quien entra en el cielo a carearse con el Señor. Tomaba agua bendita y adoraba la cruz, suplicando a Dios gracia para llevar yo la cruz que su majestad me quisiere dar. Luego me hincaba de rodillas delante del altar mirando a Cristo crucificado, y acordándome de que el sacrificio de la misa era representación y semejanza de su muerte, decía 5 veces el Padre Nuestro a honor de sus 5 llagas, añadiendo a cada vez una petición. En la primera petición decía, Señor, aquí estoy delante de vos como un mendigo, dadme de limosna una parte de vuestra gracia. En la segunda decía,
aquí estoy como un criado delante de su amo, dadme la comida de vuestro cuerpo y sangre y el vestido de caridad, que cubre a todos mis pecados. En la tercera decía, en vuestro acatamiento estoy como reo ante su juez, perdonadme, tened piedad de mí. En la cuarta, aquí estoy delante de vos como un amigo con otro, estrechadme con el lazo de vuestro amor tan estrechamente que nunca pueda apartarme de vos. En la quinta, aquí estoy ante vos, como un hijo delante de su padre, no me neguéis la herencia paternal, del cielo. De esta manera oíd yo misa, le dijo, y agradé tanto al Señor con esto, que se dignó de concederme mis peticiones y me dio su gracia para vivir y morir con ella y ahora voy a cobrar el eterno galardón de la gloria. Y desapareciendo, dejó tan consolada al confesor, como instruidos a todos con la praxis de su devoción. Lo que vale la misa, o dicha, u oída, a las almas del purgatorio, aunque se infiere de los quilates de su valor en lo impetratorio y satisfactorio que se ha dicho, no obstante lo explica San Atanasio con un símil muy agudo y galante, que no quiero privar del al lector. Al modo, dice, que cuando florece la vid en la viña, siente el olor el vino que está encerrado en la bodega, así cuando los fieles prorrumpen algún fruto en flor, esto es, un intento o propósito de algún sufragio, empiezan ya las almas encerradas en el subterráneo centro del purgatorio a sentir el olor y consolarse con su fragancia, y así como la distancia que hay de la viña a la bodega y de la flor al fruto, no impide ya el efecto, tampoco acá la que hay del propósito a la obra, ni de la tierra al purgatorio. Corona con ajustada propiedad este acumen, el caso de un siervo de Dios, que viendo a un alma en medio del purgatorio con un semblante afligido y angustiado correspondiente a lo descabellado de su sentimiento, notó que prontamente serenó el rostro con indicios de menos dolor y más consuelo. Preguntó al alma la causa de tan instantánea mutación y le respondió, la causa es porque Dios me hace saber que en este instante acaba de parir un hijo la mujer que tuve en ese mundo y que ese se ha de ordenar con el tiempo de sacerdote y que la primera misa la ha de ofrecer por mí, en virtud de lo cual he de salir entonces de estas terribles penas y esta noticia es la que me refrigera y me recrea tanto como os advertido en mi semblante. Pondérese ahora la verdad y propiedad del dicho de San Atanasio, pues no bastó la distancia de uno y otro sitio, ni la del intersticio del tiempo, hasta que llegase a poder decir misa a un recién nacido, para que no sintiese tan antecogido alborozo esta alma. Si esto obra la mística vida de la viña de la Iglesia, explicada virtud solo en floridos rudimentos, ¿qué hará cuando se vierta actualmente el fruto que sazonó Cristo en el lagar estrecho de la cruz? San Crisóstomo dice no solo que asisten los ángeles a la misa, sino que concluido el sacrificio acuden todos de tropel, volando a las puertas del purgatorio, a poner por obra los rescates que por virtud de aquella misa franque a Dios, y ha sucedido no pocas veces al decir el sacerdote ite misas, oírse grande alborozo y estruendo en los cementerios de las almas que con sumo regocijo se aprestaban para subir al cielo, en virtud de aquel sacrificio que se acababa de celebrar. Últimamente advierto en favor de las almas la ventaja de ofrecer por ellas la misa, respecto de ofrecerla por los vivos, que el fruto de la satisfacción lo puede perder el vivo, porque puede no estar en gracia y no se perdona la pena si no se quita la culpa, pero como las almas del purgatorio no pueden dejar de estar en gracia, no pueden dejar de estar siempre capaces de este fruto, sin que se frustre por estar en pecado el que dice la misa, el que asiste, ni el que la hace decir, a la manera que no deja de quedar socorrido el pobre, aunque esté en pecado a quien le socorra antes dice el venerable Padre Suárez, que aunque ni se acuerde, ni lo pida el sacerdote, ni haga oración especial por el alma que aplica el sacrificio, se logra el fruto por ser el de su naturaleza propiciatorio y satisfactorio. En favor de los vivos advierto lo que dice San Anselmo, que aprovecha más hacerse decir o oír una misa en vida, que 1000 misas después de muerto. Pondérese la importancia de adelantar este sufragio, pues un real solo dado ahora por limosna de una misa, granjea más que 1000 reales dados después de limosna de 1000 misas, 2 reales u 2 misas oídas ahora por más de 2000 después, 3 por más de 3000 y si va el lector a este respeto multiplicando a cada misa oída, el útil de más de 1 millar dichas después, sacará de las que puede oír cada día ser tanto el logro,
que ciego en la ganancia tomara por oficio emplear las mañanas solamente en oír misas, porque si estaría consolado de poderse dejar para después de sus días 100.000 misas, este consuelo está tan en su mano, que oyendo 100 misas ahora, lo puedo tener y mayor. Pues según San Anselmo es mayor el provecho y bastaba para dejar indubitable esta verdad la razón de que la misa viviendo me granjea auxilio para merecer y salvarme, lo cual no puede después de muerto. Pero porque no piense alguno que habiendo dicho una y muchas misas por una alma, no necesitará además en fe de sobrar el valor de una para librar a todas, prevengo que como es menester que la acepte Dios por quien yo la aplico y esto puede dejar de ser, o por lo menos no lo puedo saber yo, con esto debo proseguir sin cansarme jamás en repetir sufragios, porque quizá el que se deja de hacer, es el que Dios tenía determinado aceptar. De San Luis Beltrán se lee que oró, obró, padeció y celebró 8 años continuos para sacar a su padre del purgatorio y no lo consiguió hasta el fin de los 8 años, y es claro que este santo haría estas diligencias con más fervor que nosotros. Bien informado se hallaba de esta doctrina Felipe III, pues el mismo día que murió la reina doña Margarita, su mujer la hizo celebrar en solo este día y solo dentro de Madrid 1600 misas, 54 cantadas y 280 en el altar privilegiado. La infanta Isabel Clara Eugenia hizo decir por su esposo, el archiduque Alberto, 40.000 misas y los 30 días inmediatos a su muerte o y por su alma cada mañana 10 misas, por saber que utilizaba al difunto con oirlas, más que con cuantas buenas obras de otro género podía hacer por él. Concluyo este capítulo, advirtiendo con todos los teólogos, que tienen más parte en los frutos de la misa los que la ayudan, en fe de lo cual Santo Tomás de Aquino decía una misa y ayudaba a otra cada día. No es menos el honor que esto trae, por haber sucedido muchas veces responder los ángeles al sacerdote, faltando ayudante y a San Pedro Pascual el mismo Cristo en forma de niño haberlo ayudado a misa como trae su historia, de donde resulta que oír y ayudarla, es doblar paradas al merecimiento. Gritos de las almas. A ti, oh sacerdote del Altísimo. A ti llaman estos espíritus desamparados de los seglares y acompañados solo de los tormentos. Oye, oye a todo el purgatorio que te habla y dice así. Si algún acaso te transportase al palacio del rey de Túnez, si éste te diese la llave del cautiverio con la potestad de abrirlo, si con ella en la mano acecharas lo inclemente del sitio, su apretura, su profundidad, su lobreguez, sus calabozos, sus cimas y cavernas, si en ellas vieses un número sin número de cautivos, si conocieses que eran cristianos, que eran amigos y entre ellos parientes tuyos, si alcanzases a ver que a unos con hachas de acero los partían vivos, que a otros los zambullían en abrasadas caleras, que a otros los estrellaban contra peñascos, que aquellos tirándolos de los pies y manos irracionales fieras los desgajaban, si unos y otros, si estos y aquellos, si todos juntos a una voz con lamentables lágrimas te dijeran: «Ah, señor sacerdote, aplique vuestra merced la llave a esa puerta, pues se la dio el rey para esto, aplíquela vuestra merced, pues la tiene ya en su mano, aplíquela vuestra merced, pues es tan poco lo que cuesta y tanto lo que nos vale, aplíquela vuestra merced, pues con eso nos saca de tanta atrocidad y nos habilita para tomar una embarcación, que nos espera para trasladarnos a nuestra querida patria. Si esto te sucediera, si esto vieras, si esto oyeras, dime, ¿volverías entonces las espaldas y entregando la llave al rey, te irías de allí, dejando todo aquel mundo de cristianos pereciendo? No lo harías y si lo hicieses, te reputarías por reo de una infame culpa y por digno de una exorbitante pena. Pues aquí de la razón y aquí de la verdad. ¿No nos tiene cautivas en esta cárcel del purgatorio el Rey de las eternidades Cristo? ¿No te dio este Rey, cuando te ordenaste, la llave de este calabozo con la potestad de abrirlo con el sacrificio de la misa? ¿No sabes por la fe las angustias de este sitio? ¿No oyes que toda voz en grito te decimos, que apliques esta llave? ¿No está en tu mano hacerlo? De aplicarla no logras sacarnos de tan miserable estado y ponernos en camino de nuestra deseada patria, que es el cielo. Pues en qué juicio cabe, que o por anticipar el desayuno, o por no perder el pasatiempo de la caza o del viaje, o de cualquier otro terreno embarazo, dejes de ejecutarlo. Esto que es sino volver las espaldas a nuestro alivio y ensordecer a nuestras voces,
por no aplicar esa llave, dejar penando una inmensidad de almas, tanto y sin alivio y quizás hasta el fin del mundo. Oh, qué inconsideración nacida de no conocer el bien de una sola misa. Pues si lo considerases, la codicia de ganarlo te curaría la costumbre de perderlo. Oh, negligencia originada de no pesar con la reflexión el feliz oficio que por tu estado ocupas, de no considerar que te hallas tesorero y distribuidor del caudal sacrosanto de todo en Jesucristo. El Padre puso en manos de su Hijo todas sus riquezas, cuando el Hijo se puso a los pies de sus discípulos, omnia deditet paler in manus, y todas sus riquezas y todo su Hijo, oh afortunado sacerdote, se ponen en tus manos cuando celebras. El fin es, para que te enriquezcas y nos alivies si tú retiras la mano y huyes el cuerpo para ni dar ni recibir tanto bien. Pon en una balanza los estorbos que te embarazan celebrar, pon en otra los motivos que te lo amonestan, que son los alegados en este capítulo, y verás que siempre pesa incomparablemente más la causa que lo pide, que la que lo impide, porque no puede en esta vida ofrecerse negocio que sea más grave ni de mayor importancia que el de celebrar una misa. ¿Qué dirías del tutor o curador, que teniendo pingo y hacienda de unas tiernas pupilas, las dejase pasar en una cárcel graves penas por no pagar por ellas leves costos? No hallarías voces con que agravar su crimen, ya por poder con poco aliviarlas mucho, ya porque aun eso poco no era de su hacienda, sino de la ajena, ya por no poder ellas por sí librarse, ni defenderse. Pues vuelve contra ti, oh sacerdote negligente, esas abominaciones, ya porque desde que te ordenaste eres tutor nuestro nombrado por Cristo y por la Iglesia, ya porque nosotras somos pupilas que estamos en esta cárcel por los costos, ya porque tú puedes con poco, ya porque ni aun esto es tuyo sino de las inagotables despensas de Jesucristo, que puso en tus manos esos medios para este fin. Pues en qué ley cabe, oh sacerdote, que quieres por dejar un día la misa dejar a estas tus pupilas por los costos en un lago de miserias como este? Cuando debieras santamente impacientarte de lo que tarda en amanecer el día, por lo que retarda la ocasión de celebrar. Pero ay de nosotras, que los más altos vuelven menor eco a nuestros gritos, y que los más poderosos suelen ser los más ingratos, como en los que pueden menos suele rayar el agradecimiento más. La tibieza que experimentamos en los eclesiásticos nos hace recurrir a vosotros, oh píos, timoratas seculares. Corred y recorred este capítulo, ved en él lo que interesáis en una misa que hacéis decir o que oís, lo que a vosotros os enriquecéis, lo que a nosotras aliviáis, lo que alegráis a los ángeles y lo que glorificáis a Dios. Desengañaos de que ninguna obra nos es más beneficiosa que la misa, aunque todos los hombres del mundo ayunasen por nosotras, aunque se azotasen por nosotras hasta negarse en su propia sangre, aunque todos muriesen por nosotras, nada de esto ni cuanto todos los hombres ni los santos pueden hacer y padecer, llega ni puede llegar al sufragio de una sola misa, porque en ella se ofrece lo que hizo y padeció un hombre Dios, en cuyo respecto es todo nada. Si no tienes para hacer decir misas, óyelas, acordándote de que si los bienaventurados del cielo bajasen para estar media hora en el mundo, no emplearían ese rato en otra hora que en la de oír misa, y pues has leído en el capítulo el consuelo que dio una de nosotras la noticia solo de que había de decir por ella la primera misa a un recién nacido cuando se ordenase, si de tan lejos como desde que nace el que la ha de decir, hizo tal efecto la esperanza de una misa, ¿cuál hará la que nos hagas decir, u oigas mañana? Y pues San Atanasio te ha dicho en el capítulo que solo el propósito del intento nos alboroza, desde luego puedes infundirnos este gozo, si ahora lo propones, desde ahora nos consuelas, no niegues este alivio a estas afligidas almas, prometes si puedes hacernos decir misas, si no puedes, promete oírlas, y si oyes una cada día por costumbre, promete oír 2 y muchos días más por nuestro socorro, y es tanto lo que aventaja hasta las oraciones, que no concluimos estos gritos como los otros pidiéndolas, sino suplicándote este propósito y promesa, hazlo por amor de Dios, de tu alma y de las nuestras.